¿Está bien? ¿Sí? Cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración hacia abajo, ¿sí? Una aceleración acá, que nosotros le llamamos g. ¿Está bien? Sin importar el movimiento inicial, ¿no? Esto nosotros a veces en los ejercicios les llamamos caída libre y también les llamamos tiro vertical. Todo esto es caída libre. Pero ¿para qué les llamamos esto de diferentes maneras? Es solamente para inducir al alumno que cuando es tiro vertical va hacia arriba el objeto. Y cuando es caída libre, vamos a ponerlo acá, va hacia arriba el objeto. Y cuando es caída libre, el objeto va bajando. ¿Está bien? Pero en realidad todo eso es caída libre. ¿Sí? Todo eso es simplemente el objeto se mueve libremente. Final igual a x inicial más velocidad inicial por t menos más un medio de g de a, perdón, por t al cuadrado. Estoy pensando en la otra. En el movimiento vertical, en caída libre, vamos a cambiar x por y, porque cambia el eje, velocidad variado, pero estoy haciendo ese cambio. Cambio y por x y cambio menos g por a. Entonces, por ejemplo, otra fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En el caso del movimiento vertical sería velocidad final igual a velocidad inicial menos g por tiempo. ¿De acuerdo? Ahí está el cambio, ¿no? Estamos usando las mismas ecuaciones en que el movimiento rectilíneo, haciendo el cambio de x por y y a por menos g. Entonces, yo con colocarle el signo acá en la ecuación, ya estaría. ¿Sí? Bien. Bien. Las gráficas serían, por ejemplo, un tiro vertical. Fíjense, un tiro vertical, las gráficas de posición en función del tiempo.
¿sí? Si sería el caso de este, está una altura inicial, una posición inicial, sale disparado hacia arriba, y luego vuelve a caer hacia la Tierra, que es el ejemplo que nosotros tenemos acá. Fíjense, tiene una posición inicial, sale disparado hasta que llega a la altura máxima, la velocidad en ese momento se hace 0 y luego vuelve a caer hacia la Tierra. Por eso mi sistema de referencia está en la Tierra. ¿Qué pasa con la velocidad en función del tiempo? Bueno, para subir un objeto, tiene que tener una velocidad inicial, si no, no puede subir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos velocidad inicial, luego, producto de que existe la aceleración de la gravedad y que es en sentido contrario, hace que la velocidad, mientras va subiendo, la velocidad se haga 0. Y cuando llegó al punto más alto, ahí la velocidad se hizo 0, después cambia de sentido la velocidad. Por eso vamos para el lado negativo de la velocidad. La velocidad en función del tiempo es lineal, es una gráfica lineal, ¿no? Y la aceleración que tiene este objeto siempre es negativa, que es la aceleración de la gravedad. ¿Estamos? Acá tienen las ecuaciones que yo les comentaba, que son las mismas que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad final igual a velocidad x inicial más aceleración por tiempo, pero se cambió a por menos g y x se cambia por y. Acá Profe, x final igual a x inicial, sí, lo escucho. una pregunta. El signo de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, ¿no Sí. varía si es tiro vertical o No, caída libre? no, no, porque la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo. Ah, listo. Siempre hacia abajo. No importa el movimiento, si es caída libre o tiro vertical. Siempre apunta hacia abajo. Sí, estoy de acuerdo que en la secundaria, a veces los profes, para simplificarle el análisis, ¿sí? Para simplificarle el análisis, cuando sube le ponen negativo y cuando baja le ponen positivo. Pero en realidad el signo no va a cambiar. Siempre se van a usar siempre las mismas ecuaciones. ¿Vamos? Bien. Movimiento de los proyectiles. ¿Qué es un movimiento de los proyectiles? Bueno, acá nosotros tenemos un movimiento de proyectiles. Esto es un movimiento en 2 dimensiones, ¿no es cierto? ¿Sí? El movimiento de proyectiles lo podemos descomponer como, analizarlo así como está, es muy complejo, entonces lo podemos descomponer en 2 direcciones perpendiculares entre sí y un movimiento que se produce simultáneamente. ¿En dónde? En el eje X va a ser un movimiento, la proyección del movimiento sobre el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme y la proyección del movimiento en la dirección Y va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En realidad, ¿qué tenemos nosotros? En la dirección Y vamos a tener una aceleración constante y en la dirección X vamos a tener una aceleración en la dirección X que va a ser igual a 0. Entonces, esto lo podemos tomar como si ustedes me permiten, acá en la proyección Y va a ser, el objeto va a subir, va a llegar a la altura máxima, y va a volver a caer. Eso sería en la dirección Y. ¿Está bien? Bajo la aceleración. Y en la dirección X, simplemente el objeto se va a desplazar sobre el eje X a velocidad constante. ¿De acuerdo? Bueno, las ecuaciones que vamos a utilizar acá en este movimiento van en el eje HE, va a ser las ecuaciones del movimiento vertical o de caída libre, y en el eje X vamos a hacer las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Están las ecuaciones ahí, ustedes las pueden ver, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, como decimos recién, descomponer el movimiento en 2 direcciones, una en X y otra en Y, ¿sí?
¿Cuáles son los puntos más importantes? Los puntos más importantes que tenemos en un movimiento de proyectiles o un tiro oblicuo, también se conoce como tiro oblicuo. La posición inicial que tienen los datos. La posición inicial tiene como XY y YY. En este caso son 0. Ahí. También tiene el ángulo inicial de disparo, θ inicial, y tiene como otro dato la velocidad inicial, ¿no es cierto?, del objeto. Entonces tiene velocidad inicial, θ inicial. Con esos datos ya puedo calcular la velocidad inicial X, ¿está bien? Velocidad X inicial, y puedo calcular la velocidad Y inicial, que son las componentes de la velocidad inicial en la dirección X y Y. Después tenemos otro punto cuando llega a la altura máxima, ahí es la altura máxima, ¿sí? En ese caso la componente en Y de la velocidad se hace 0 y solamente la velocidad tiene igual a la componente en X, ¿está bien? ¿Sí? Y cuando vuelve a bajar, llega de nuevo al mismo plano donde se fue disparado, va a tener un alcance, que es R. ¿Está bien? En ese punto Y va a ser 0 y va a haber el alcance horizontal. ¿Cómo calculamos la altura máxima y cómo calculamos el alcance? De esta manera. La altura máxima la podemos calcular con esta expresión. Ahí está, la altura máxima es donde la componente de la velocidad en la dirección Y se hace 0, ¿no es cierto? Entonces, conociendo la velocidad inicial y el ángulo de disparo, puedo calcular la altura máxima. Y el alcance horizontal lo vamos a calcular, este alcance horizontal, con esta fórmula que tenemos acá. Puede ser con esta o puede ser con esta también, ¿por qué no? ¿Sí? Si nosotros con la segunda fórmula, nosotros necesitamos la magnitud de la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Fíjense, al analizar esta fórmula, si θi es igual a 45 grados, ¿no es cierto? 2θi va a ser igual a 90 grados y el seno de 90 grados va a ser 1. Por lo tanto, R va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre G. Este va a ser el máximo alcance que va a tener un objeto en movimiento de proyectiles o tiro oblicuo. Si ustedes analizan en esta gráfica que tengo yo acá, ¿sí? Acá se hacen distintos disparos con distintos ángulos iniciales y la misma velocidad inicial. Es decir, la velocidad inicial es la misma, 50 metros sobre segundo, pero se hacen distintos ángulos de disparo, distintos ángulos iniciales. Para 15 grados, para 30, 45, 60. Y ustedes observan que para ángulos complementarios, el alcance que tiene el proyectil es exactamente el mismo. ¿Qué serían ángulos complementarios? Bueno, que la suma me dé 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el que mayor alcance logra es para un ángulo de 45 grados. Por supuesto, acá tenemos que hacer algunas consideraciones para que esto ocurra, ¿no es cierto? Que son sin resistencia del aire, pequeñas alturas para que la aceleración sea constante. Acá, velocidad inicial es pequeña, ¿no es cierto? Para que el rozamiento sea despreciable, el rango del movimiento pequeño comparado con el radio de la Tierra. Acuérdense que la Tierra tiene esta forma, entonces si hacemos un disparo largo ya no, la aceleración de la gravedad ya no es constante, ¿sí? La altura también es pequeña comparado con el radio terrestre, ¿sí? Y la Tierra tiene que estar en reposo. Todas esas consideraciones se tienen que dar para que se cumpla el tiro oblicuo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas ahí? Partícula del movimiento circular uniforme. ¿Sí? Vamos a considerar acá la partícula, como habíamos hablado, ¿no es cierto? El movimiento, estamos analizando el movimiento de una partícula. Entonces se dice que esta partícula
está en movimiento circular uniforme cuando se desplaza siguiendo una trayectoria circular con rapidez constante. Nosotros dijimos que la velocidad, acá dijimos que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Sí? La magnitud vectorial significa que tiene módulo o intensidad, dirección y sentido. Cualquiera de estas dos cosas que cambien va a aparecer como consecuencia de eso la... ¿Qué aparece? Aparece la aceleración. Exactamente, aparece la aceleración. En este caso, en una partícula en movimiento, en movimiento circular uniforme, la rapidez de la velocidad no cambia. ¿Qué significa? Que el módulo, la rapidez o módulo, es el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Cuando hablamos acá de rapidez constante, estamos hablando que el módulo de la velocidad no cambia. Fíjense que en un movimiento circular, como este auto que está girando alrededor de esa rotonda, ¿sí? La velocidad va cambiando de dirección. Y si cambia de dirección la velocidad, ¿qué va a pasar? Va a aparecer ¿qué? La aceleración. Si cambia la dirección del vector velocidad, va a aparecer la aceleración. En este caso, no cambia el módulo, sí cambia la dirección y aparece la aceleración. En este caso, el auto que está girando en una rotonda, en una trayectoria circular, aparece una aceleración que se llama aceleración centrípeta. ¿Está bien? Y la aceleración centrípeta es igual a la rapidez del vehículo al cuadrado sobre el radio de esa trayectoria circular. ¿Estamos? Bien. Fíjense ahí que también se puede calcular la rapidez de ese vehículo, ¿no es cierto? Y también se puede calcular el periodo en función de la rapidez. La rapidez de ese vehículo va a ser la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Y cuál es la distancia recorrida? En una trayectoria circular completa va a ser 2pi por radio, que es la longitud de la circunferencia. Y el tiempo que logra hacer ese recorrido va a ser el periodo. El periodo de la partícula, ¿no es cierto? ¿Qué es el periodo de la partícula? El tiempo requerido para hacer una vuelta completa. Por lo tanto, a partir de esto, yo puedo decir que el periodo también lo puedo escribir como 2pi por radio sobre la rapidez de la partícula. El periodo es un tiempo y se expresa en segundos. ¿Está bien? Bien. Aceleración tangencial y radial. Bueno, acá nosotros dijimos de nuevo que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Está bien? Una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. Cualquiera de esas dos cosas que cambie va a producir una aceleración. En este caso de la aceleración tangencial y la aceleración radial, vamos a ver esto. Cuando hay un cambio de dirección de la velocidad, aparece la aceleración radial. Radial o centrípeta. Para que no mezclemos esto. Centrípeta. Entonces, hay un cambio de dirección de la velocidad, aparece la aceleración radial o centrípeta. Una aceleración que apunta al centro, ¿no es cierto? Y si hay un cambio en el módulo de la velocidad, va a aparecer una aceleración tangencial. ¿Estamos? En un movimiento circular, esta siempre existe. ¿Está bien?
Esta, movimiento circular uniforme o en el movimiento circular uniformemente variado, siempre existe. ¿Está bien? Y esta, la aceleración tangencial, solamente existe en un movimiento circular uniformemente variado, en donde, además de cambiar la dirección de la velocidad, también cambia el módulo. Acá en el ejemplo hay una partícula que se mueve a través de la línea café, que va pasando por el punto A, el B y el C. Se trazan estos círculos, ¿no es cierto?, con el radio de curvatura, unos círculos imaginarios, y ahí se puede ver que la velocidad de esa partícula que va describiendo la línea café va cambiando en dirección y en módulo. Por lo tanto, va a aparecer una aceleración tangencial que es tangente a la curva, siempre es tangente a la curva, una aceleración centrípeta o radial que apunta hacia el centro del centro de la curvatura, y la suma de la aceleración radial o centrípeta y la aceleración tangencial me dan la aceleración total de esa partícula en ese punto, que es la suma de la aceleración radial más la aceleración tangencial. Pero es la suma vectorial. Quiere decir, esta aceleración total siempre va a apuntar hacia el centro de la curva. Acá tenemos que la aceleración total es la suma vectorial de la aceleración radial más la tangencial. Y el módulo, ¿cuál sería el módulo? Bueno, la raíz cuadrada del módulo de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Estamos? ¿Es el módulo, profe? Ese es el módulo de la aceleración total. ¿Sí? El módulo de la aceleración total. Entonces, siempre va a apuntar hacia el centro. Siempre va a apuntar. Fíjate vos, a ver, voy a borrar un poquito ahí. ¿Qué pasa si, fíjate vos, mira, si la aceleración tangencial desaparece, se hace más chiquitita, si esta desaparece, esta se va a plegar acá y la única aceleración que va a haber va a ser la tangencial. ¿Está bien? Si la aceleración radial desaparece, ¿qué crees que va a pasar? Si esta desaparece, esta se va a plegar acá. ¿Y qué va a pasar con la partícula? Va a dejar de hacer ese movimiento circular, va a salir en línea recta. Entonces la aceleración total, que es la suma de la radial más la tangencial, siempre apunta hacia adentro. ¿De acuerdo? Si no existe la centrípeta, no hay movimiento circular. La partícula sale, ¿no es cierto?, en la misma dirección que la aceleración tangencial. Es como cuando vos estás moviendo un objeto, tomás un objeto, le atás una cuerda, ¿no es cierto?, y lo moves en una trayectoria circular, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo moves en una trayectoria circular y se te corta el hilo. Ese hilo hace que haya una aceleración centrípeta o radial. ¿Está bien? Si se corta el hilo, esta aceleración desaparece y el objeto sale tangente a esa trayectoria. ¿Estamos? Profe, Sí. para que el objeto tome una velocidad máxima, la aceleración radial tiene que ser más grande que la tangencial o No, tienen que ser iguales. no, tampoco. No necesariamente. No necesariamente. Ese sería un caso muy particular. Ah, ¿Eh? Bueno. Bueno, todo eso que les comenté está ahí en el apunte. Y acá vamos a ir rápidamente. Bueno, acá hay como algunos conceptos básicos, ¿no es cierto?, de cómo hacer la conversión de radianes a grados, por ejemplo, de grados a radianes, ¿no? Ustedes saben que los ángulos se pueden medir en grados, en radianes o también en vueltas o revoluciones, ¿no es cierto? En vueltas o revoluciones, ¿está?
Por ejemplo, si ustedes tienen en grado, al multiplicar por pi sobre 180, los están convirtiendo en radianes. ¿De acuerdo? ¿Sí? 2pi radianes, 2pi radianes es igual a 360 grados. Acá me parece que está al revés, che. Pucha, che. Bueno. Está al revés. Bien. Vamos a ver velocidad angular y aceleración, velocidad angular y aceleración angular. Vamos a ver una partícula con movimiento circular. Por ejemplo, en el caso de esto, una partícula que está moviéndose en una trayectoria circular pasa de una posición inicial a una posición final en un intervalo de tiempo delta t. En este caso, fíjense que como es un movimiento circular, no hay traslación, sino hay rotación alrededor de un punto fijo. Entonces no describe distancia, sino describe ángulos. ¿Tá? Ángulo inicial, ángulo final. ¿De acuerdo? Ángulo inicial y ángulo final. La diferencia entre el ángulo final, el θ final y el ángulo inicial es el desplazamiento, se llama desplazamiento angular. ¿Está bien? Y la diferencia entre el tiempo inicial y final es el intervalo de tiempo. Entonces podemos definir como la rapidez angular promedia como la razón entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo que le demandó hacer ese desplazamiento. Algo parecido a la velocidad promedio, nada más que acá con ángulos, ¿sí? Y la velocidad angular, la rapidez angular instantánea, también la velocidad angular, la rapidez angular promedio, cuando delta t, el límite de la rapidez angular promedio, cuando delta t tiende a 0, es igual a la rapidez angular instantánea. Esto es algo muy parecido a la traslación en la rotación, nada más que con ángulos, ¿no es cierto? Acá los ángulos se miden en radianes, son radianes sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad angular tendrá una unidad de radianes sobre segundo. ¿Estamos? La aceleración promedia, también la aceleración angular, se produce por el cambio de la rapidez angular. ¿Sí? Entonces, la aceleración promedio es el cambio de la rapidez angular por intervalo, por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Y la aceleración angular instantánea también es el límite, cuando nosotros hacemos el delta t tiende a 0, entonces sacamos el límite de la aceleración angular promedio. Cuando delta t tiende a 0, entonces la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Estas magnitudes, acá hablamos de rapidez angular, ¿no es cierto? Acá hablamos de rapidez angular porque no hemos indicado la dirección, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de la rapidez, hablamos del módulo. Ahora sí tenemos que indicar la dirección de la velocidad angular. Fíjense que en este caso el disco está girando en este sentido, sino sobre un eje fijo, que es este. Si nosotros tomamos con la mano derecha, y el pulgar extendido, vamos a indicar la dirección de la velocidad angular. ¿Está bien? Si el disco está girando en sentido contrario, fíjense que los 4 dedos que tengo acá siguen el sentido de giro. Si el disco gira en sentido contrario, los 4 dedos lo tengo que poner en sentido contrario, entonces el vector velocidad angular está hacia adelante. ¿Qué pasa con el vector aceleración angular? Vamos a tener acá un disco que está moviéndose y está acelerando. Por ejemplo, una moladora, ¿sí? Va a tener una velocidad angular inicial, después va a tener una velocidad angular final, y entonces va a tener una aceleración angular, lo voy a cambiar de color, una aceleración angular que va a tener la misma dirección. Hay una aceleración angular. Ese es el vector aceleración angular. Ahora, si el disco está frenando,
un disco de una moladora que está frenando, tenemos la velocidad angular inicial, la velocidad angular final, que es menor, está frenando. Entonces ahí el sentido de la aceleración angular va a ser contrario, ¿no es cierto? ¿Sí? La dirección siempre es la misma, sobre el eje de rotación. Las ecuaciones cinemáticas para el movimiento rotacional, fíjense que acá hay una comparación entre el movimiento rotacional y el movimiento traslacional. Son las mismas, nada más que, por ejemplo, B se cambian por velocidad angular. La rapidez traslacional es igual a la rapidez angular final. BI se cambia con omega I. Y A se cambia con alfa, que es la aceleración angular. Fíjense que las ecuaciones son parecidas en todo sentido, ¿no? Esta es la posición angular final, ¿no es cierto? Esta es la velocidad angular final y estas son de traslación y estas son de rotación. Fíjense la diferencia que hay. Entonces se cambia. Omega se cambia por B, tita se cambia por X, alfa se cambia por A, y son las mismas ecuaciones que estamos trabajando en el movimiento traslacional. ¿Sí? Existe una relación entre las magnitudes lineales y magnitudes angulares. Por ejemplo, en el caso de la velocidad tangencial, que se le llama velocidad tangencial, está relacionada con la velocidad angular a través de esa expresión. Y también la aceleración tangencial está relacionada. La aceleración tangencial acá la tenemos, está relacionada con la aceleración de la angular de esta manera. ¿Está bien? Fíjense que en un objeto que está girando, vamos a suponer un objeto que está girando, un objeto rígido, ¿no es cierto?, donde no cambia de forma, y eso es una idealización, porque todos los objetos tienen algún grado de deformación. Fíjense que un objeto rígido que está girando con una rapidez angular omega, si yo tomo sobre un radio, tomo distintos tipos de puntos, todos los puntos esos que yo he tomado, el 1, el 2 y el 3, todos los puntos van a tener la misma rapidez angular. ¿Qué es lo que van a cambiar en cada punto? La velocidad tangencial. La velocidad tangencial, que es la tangente a la trayectoria, va a ser distinta. ¿Por qué? Porque cuando más me alejo, fíjense que la velocidad tangencial es R por omega. Todos los puntos tienen la misma velocidad angular, pero no tienen la misma velocidad tangencial. Cuando yo más me alejo del centro, más distante del centro es, más va a tener la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la aceleración angular, la aceleración tangencial pasa lo mismo, ¿no es cierto? Todos los objetos van a tener, si hay aceleración angular, todos los puntos, los puntos que considero, ahí van a tener la misma aceleración angular, pero no van a tener la misma aceleración tangencial. Cuando más me alejo del centro, más aceleración tangencial voy a tener. ¿Sí? Fíjense que acá lo ponemos a la aceleración centrípeta, que habíamos dicho que era la rapidez al cuadrado sobre el radio. La habíamos puesto la podemos escribir como, a través de la relación que hay, que B igual a R por omega, la podemos escribir también a la aceleración angular en términos del radio por la rapidez angular al cuadrado. Y la aceleración total, que es aceleración radial más la aceleración tangencial, también la podemos poner en términos de la aceleración angular y la aceleración angular y la rapidez angular. ¿Sí? ¿Estamos? Miren, esta es la aceleración total. Es una suma, ojo que esto es una suma vectorial. Una suma vectorial. ¿Sí? ¿Qué pasa? Veamos acá, ya terminamos esto. En un movimiento circular.
En un movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es igual a 0. Entonces, la aceleración total va a ser solamente igual a la aceleración radial. ¿Está bien? En un movimiento circular uniformemente variado, la aceleración tangencial es distinto de 0, entonces la aceleración total va a ser igual a la aceleración radial o centrípeta más la aceleración tangencial. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Esto sería la parte de, cinemática, que fíjense que nosotros hemos ido bastante rápido, ¿no? Yo les dejo el apunte para que ustedes lo sigan y cualquier duda que tengan lo podemos ver la clase que viene. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a pasar, también pueden acceder al Serway, ¿no es cierto? ¿Sí? Pueden acceder al Serway, no hay ningún problema. Si no les entienden los apuntes y si encuentran algo que... Sí, sí. ¿Podría corregir el apunte? Sí, no te da problema. Además, ahí lo voy a revisar y lo corrijo esa parte. Fíjense que en el aula virtual yo les he puesto ahí para que no se descarguen automáticamente, porque antes se descargaban automáticamente, los puse para que no se descarguen automáticamente, ustedes lo pueden ver desde la misma aula virtual. Así no tengan que descargar todos los archivos. ¿Sí? Y si les parece también, no mandamos más. No, cada uno haga su propio apunte, así lo entiende mejor. Bien. Dinámica. ¿Qué es la parte de la dinámica? Bueno, la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la causa que los produce, ¿no? Y en la dinámica se utilizan conceptos físicos como la fuerza y la masa. ¿Qué es la fuerza? Bueno, todos sabemos que la fuerza es toda acción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o bien deformarlo. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Que tiene módulo, dirección y sentido. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿verdad? Pero hay otros sistemas, por ejemplo, esto es fuerza. El sistema internacional o sistema MKS, porque es la base del sistema internacional, tiene como unidad el Newton, que es una N mayúscula, ¿no? En el sistema CGS, la unidad de fuerza es la DINA, y en el sistema técnico es el kilogramo fuerza. ¿Estamos? Esas serían las unidades que hay de fuerza, ¿no? Nosotros siempre nos focalizamos en el sistema internacional. La masa para el sistema MKS es kilogramo, que no tiene nada que ver con kilogramo fuerza. Fíjense que para hacer una diferencia, este tiene el vector arriba y este no lo tiene. Este es una magnitud vectorial y este es una magnitud escalar. Este es el gramo y este tiene unidad técnica de masa. ¿Sí? Esas son las unidades que tienen cada uno de los sistemas, ¿no? Bien. Vamos con la fuerza. ¿Cómo se mide la fuerza? Bueno, se mide a través de una balanza de resorte conocida como dinamómetro, ¿no es cierto? La fuerza, un conjunto de fuerzas es cuando un sistema de fuerza cuando dos o más fuerzas actúan sobre un mismo cuerpo, ¿no? Esto, cuando nosotros tenemos dos o más fuerzas, tenemos que utilizar la suma vectorial, ¿no es cierto? Siempre hay que hacer la suma vectorial de la fuerza. ¿Estamos? Muy bien. Acá nosotros vamos a ir con las leyes de Newton, que son los principios de la dinámica.
la primera ley de Newton o ley o principio de inercia. ¿Está bien? Esta primera ley dice que todo cuerpo que está en reposo permanece en reposo y si está en movimiento lo hace a velocidad constante, siempre y cuando no actúen sobre él fuerzas externas. Esto es lo que plantea acá la primera ley, es una condición de equilibrio. Dice que las fuerzas tienen que ser igual a cero. Y esto o está en reposo, velocidad igual a cero, o está en movimiento, pero con velocidad constante. ¿Cuál es la única forma de que mantenga la velocidad constante? La única manera que no cambie ni en módulo ni en dirección es que se mueva en un movimiento rectilíneo uniforme. Es la única forma. Entonces, plantea esa condición de equilibrio, estático y cinético. ¿Estamos? Esa es la primera ley de Newton. Dentro de los conceptos importantes que tenemos que ver acá, vamos a ver el concepto de inercia y el concepto de masa. El concepto de inercia, que no tiene nada que ver con la ley de inercia, el concepto de inercia es, podemos decir, que es la resistencia que tiene un objeto a cambiar su movimiento, su velocidad, ¿no? Esa es la inercia. Por ejemplo, un objeto en reposo. Si yo lo quiero mover, bueno, voy a tener que hacer una pequeña fuerza, ¿está bien? Y otro objeto que está con cierta velocidad y yo lo quiero detener, también voy a tener que aplicar una fuerza, ¿no? Entonces, si por ejemplo este objeto, bueno, como decíamos, estaba en reposo, son de distintos materiales, por ejemplo, este madera y este metal, las mismas características, ¿cuál me va a costar más? Bueno, el que tenga mayor masa, que va a ser el de metal. Y ahí es donde nosotros podemos decir que la masa es, ¿qué es la masa? Es la masa lo que consideramos masa inercial. La masa inercial es la medida de la resistencia de un objeto a que se produzca una variación de movimiento con respecto a una fuerza externa. Es una propiedad que tienen los objetos, ¿no? Una masa, que se conoce como masa inercial. ¿Está bien? Dice, la masa es una propiedad de un objeto específica que da cuenta, ¿cierto?, que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. La unidad de masa en el sistema internacional es kilogramos, ya lo habíamos mencionado anteriormente. En el sistema CGS es el gramo y en la unidad técnica y en el sistema técnico es la UTM, unidad técnica de masa. La segunda ley de Newton plantea lo siguiente, que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto e inversamente proporcional a la masa. Esto es lo que matemáticamente lo que plantea la segunda ley es esto, ¿no? Cuando hablamos de fuerza neta, es la suma vectorial de las fuerzas que actúan. De todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Está bien? Es decir, estamos hablando si hay mucha fuerza, es un sistema de fuerza, ¿no? Eso quiere decir fuerza neta. ¿Está? Entonces dice que la aceleración que recibe un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa esto? Que bueno, vamos a ver acá. A igual fuerza, menor masa, mayor aceleración. A mayor masa, a mayor masa, igual fuerza, menor aceleración. Eso es inversamente proporcional. Y directamente proporcional va a depender de la fuerza. En realidad nosotros a la segunda ley de Newton la conocemos como esta fórmula.
donde recuerden que eso es la fuerza neta. Pueden ser una, dos o muchas fuerzas que están actuando, es la suma vectorial de todas las fuerzas. La suma vectorial es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, esta fórmula de la segunda ley de Newton es un caso especial para masa constante. ¿Está bien? En realidad, la propuesta de la segunda ley de Newton es que la sumatoria de la fuerza es igual a derivada de P con respecto al tiempo. Esta es cantidad de movimiento lineal. Esa es la expresión que puso Newton, ¿no? Y esto es igual a la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Que tanto la masa como la velocidad pueden variar en el tiempo. Esa es la forma general. ¿Qué caso sería esto? Un cohete, por ejemplo, donde va quemando combustible para tomar altura, entonces la masa del cohete va disminuyendo. Sí, escuché ruido ahí, si no, ¿es una pregunta? No alcancé a escuchar si me hablaban. ¿No? Bueno, perfecto, seguimos. Bueno, como eso es una fuerza, esto es una suma vectorial, también la podemos desglosar en las componentes donde digo que la suma de la fuerza en X es igual a la masa por aceleración y ni sumatoria de las magnitudes de la fuerza en Y, masa por aceleración en Y, y sumatoria de la fuerza en Z, masa por aceleración en Z. ¿Tá? Acá podemos aprovechar para la segunda ley de Newton para definir un newton. ¿Qué es un newton? Bueno, un newton se define como la fuerza necesaria que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la definición de Newton, ¿no es cierto? En el caso del sistema CGS, una DINA es 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado y la equivalencia entre DINA y Newton es 1 Newton 10 a la 5 DINA, o también podríamos decir que esto es 100.000 DINAs. 100.000 dinas. ¿Estamos? Bien. Fuerza gravitacional o peso. ¿Está bien? La fuerza gravitacional es la fuerza atractiva que la Tierra ejerce sobre un objeto. ¿Está bien? Uy, perdón. Eso no quería ser. Es esto. La fuerza atractiva que la Tierra ejerce sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Tiene dirección vertical y sentido hacia el centro de la Tierra. ¿Está bien? ¿Estamos? Por ejemplo, un objeto en caída libre, ¿sí? Bajo el que se mueve bajo la acción de la gravedad, que lo vimos hace un ratito, ¿sí? Experimenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado con una aceleración que es igual a g. ¿Estamos? Por lo tanto, la fuerza gravitacional va a ser igual a masa por aceleración de la gravedad. En este caso, el Serway habla que el peso como el módulo de la fuerza gravitacional. Habla como que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Entonces, de esa manera, el peso es el módulo de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre los objetos, ¿no? La diferencia entre masa y peso, bueno, que la masa se mantiene constante y el peso no. ¿Por qué el peso no? Porque va a depender de la aceleración de la gravedad. Si nosotros estamos cerca de la superficie terrestre, vamos a tener una aceleración de la gravedad constante, pero a medida que nos alejamos de la superficie del tiempo, de la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad va a ir disminuyendo. Y fíjense que la aceleración de la gravedad de la Tierra es 9,8 metros aproximadamente metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de la Luna, la aceleración de la gravedad de la Luna es un sexto de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no?
Si por ahí nosotros decimos, uy, quiero bajar de peso, bueno, lo llevamos a la luna y va a pesar menos, ¿no es cierto? En realidad, lo correcto sería, tengo que disminuir la masa corporal, ¿no? Desde el punto de vista físico, ¿no? ¿Estamos? ¿Cuál sería la unidad de peso? Bueno, la misma unidad de la fuerza gravitacional, que es Newton, ¿no es cierto? Fuerza gravitacional y peso. Bueno, esto es lo que decíamos recién. La masa y el peso son magnitudes diferentes. La masa que nosotros utilizamos acá, la masa que utilizamos acá, es la masa gravitacional, ¿sí? A diferencia de la masa que utilizamos en la segunda ley de Newton, que es la masa inercial. En definitiva, la masa gravitacional y la masa inercial es exactamente la misma, ¿no es cierto? Los experimentos lo han demostrado que es la misma masa, una inercial y otra la masa gravitacional. ¿Está bien? Tercera ley de Newton, y dice que es el principio de acción y reacción. Si dos objetos interactúan, siempre las fuerzas existen en la naturaleza de a pares, nunca existen solas, ¿no? Entonces esto dice, si dos objetos interactúan, como estamos viendo acá en el ejemplo del clavo, estamos clavando un clavo en la pared, si dos objetos interactúan, ¿no es cierto? La fuerza ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual, de igual módulo y dirección que la fuerza ejercida del objeto 2 sobre el objeto 1. Esto es lo que dice, y sentido contrario, por supuesto, ¿no? Acá dice, esta es la fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2, y esta es la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Estamos? Ahí está. Muy bien. El caso de, por ejemplo, de dos esferas que se atraen también, ¿no es cierto? De las fuerzas son de igual intensidad y sentido contrario. Ahora, las fuerzas de acción y reacción nunca están aplicadas en el mismo cuerpo, por lo tanto, no se pueden sumar. ¿eh? En el caso del martillo que está clavando, la fuerza de acción va a estar sobre el clavo y la fuerza de reacción va a estar en el martillo. No hay forma de sumar esas fuerzas, ¿de acuerdo? A veces esta fuerza de acción y reacción no se manifiestan. A ver, no la podemos ver por una diferencia de masas. Por ejemplo, si ustedes tienen un transatlántico, vamos a hacer una cosa así, un transatlántico acá, y viene un barquito, un barquito a remo, acá que se está aproximando, ¿no es cierto? Y esta persona que está acá se quiere alejar del transatlántico, bueno, le va a aplicar una acción al transatlántico. Y la reacción se va a manifestar en que el bote se aleje. Pero esto se va a manifestar en el cambio de posición del bote. Y el transatlántico ni se va a enterar de la acción que le generó esta persona. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una diferencia en masas abismal. ¿Estamos? Como en el caso de la Tierra. La Tierra, ¿sí? Por ejemplo, un objeto le aplica una fuerza que es la fuerza gravitacional que le aplica a la Tierra, y el objeto le va a devolver con una fuerza esta va a ser la fuerza de la Tierra sobre el objeto, y esta va a ser la fuerza del objeto sobre la Tierra. Esta fuerza no se va a manifestar, en cambio esta sí va a hacer que este objeto, si no está apoyado en ningún lado, se acelere hacia la Tierra con una aceleración constante cerca de la superficie terrestre. Es muy importante a la hora de analizar la tercera ley, es ver cuáles son los pares de acción y reacción. Como en el ejemplo un monitor está apoyado sobre la mesa, ¿no es cierto? Acá sobre el monitor va a haber una fuerza de atracción de la Tierra, una fuerza gravitacional, que es de la Tierra sobre el monitor. Y el monitor le va a aplicar una fuerza que va a ser la acción y la reacción, que va a ser la fuerza del monitor sobre la Tierra.
¿Está bien? Pero el monitor, al estar apoyado sobre la mesa, le va a aplicar una fuerza a la mesa, el monitor sobre la mesa, y la mesa le va a devolver con una fuerza normal, que va a ser la fuerza de la mesa sobre el monitor. En definitiva, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el monitor? La fuerza de la tierra sobre el monitor y la fuerza de la mesa sobre el monitor. Esas serían las fuerzas que están actuando sobre el monitor. Es muy importante a la hora de resolver ejercicios aplicando las leyes de Newton, identificar dónde están las fuerzas aplicadas. ¿De acuerdo? Para la aplicación de las leyes de Newton es muy importante el diagrama de cuerpo libre. No se olviden de eso, el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre. No se olviden de eso, es muy importante. Fíjense que acá los tipos de fuerzas de restricción, podemos llamar, limitan el movimiento. Este cuerpo apoyado sobre una superficie que tenemos acá, van a actuar dos fuerzas. Está en reposo, ¿verdad? Este objeto está en reposo. Van a actuar dos fuerzas. Una que va a ser la fuerza gravitacional y otra la fuerza normal. La fuerza que el plano de apoyo le aplica a la fuerza al cuerpo, ¿no es cierto? En este caso, si yo hago la sumatoria de la fuerza en la dirección Y, ¿no es cierto? Que tengo N positivo menos mg negativo, tiene que ser igual a 0, por condición de equilibrio, acá, por condición de equilibrio. En este caso, N va a ser igual a mg. Esa fuerza normal que el plano de apoyo le aplica al cuerpo, ¿siempre va a ser igual a la fuerza gravitacional? No, no va a ser igual. En el caso este, que tenemos acá al lado, ¿sí? Fíjense que acá, si yo trazo un eje perpendicular al plano de apoyo, un eje Y, y un eje horizontal al plano de apoyo, que le puedo llamar X, ¿no es cierto? Voy a ver que el peso siempre es perpendicular a la Tierra, a la superficie de la Tierra. Y la normal en este caso no está perpendicular a la superficie de la Tierra. Entonces lo que yo tengo que hacer en este caso es descomponer esta fuerza. El ángulo que voy a tener acá es el mismo que voy a tener acá. Descomponer esta fuerza en dos direcciones. Esta, MGI, y acá voy a tener otra que va a ser MGX. ¿Está bien? Al descomponer esas dos fuerzas, MGI va a ser igual a MG por el coseno de alfa. Entonces, si yo digo que en la dirección Y está en reposo, entonces la sumatoria de la fuerza en Y tiene que ser igual a 0. ¿Y qué fuerza en Y tengo? N menos MGI. Eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, N va a ser igual a MGI, que va a ser igual a MG por el coseno de alfa. Es decir, no siempre la fuerza normal es igual al peso. En este caso es menor que el peso porque está afectado por este coseno. Va a ser un valor menor, ¿no es cierto?, al peso. Profe, Sí, no sería por seno ahí? no. Bueno, veamos. ¿No solo Mirá, el eje Y? sí, pero es cateto adyacente a alfa. Ah, ahí está. Cateto adyacente. Lo que pasa es que está cambiado el ángulo. Si yo tomara un otro ángulo, por ejemplo acá, tomara otro ángulo, sí sería el frente, el cateto opuesto. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 entendí. Bien. Tenemos tensiones en cuerdas. ¿Para qué se usan las cuerdas? Solamente es un dispositivo capaz de transmitir fuerza. Las cuerdas por lo general son cuerdas ideales, no se alargan, no se acortan, no se rompen, solamente se indica para transmitir fuerza, como en el ejemplo este que está acá. Un alumno está tirando de un objeto, un cajón, ¿no es cierto?, a través de una cuerda. Entonces, esta cuerda es solamente un elemento para transmitir fuerza, nada más. No se usa más, para nada más, ¿no?
Vamos a suponer que en este ejemplo, si ustedes lo miran hacia el ejemplo, el muchacho el alumno, está tirando del objeto. Primero tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿no es cierto? Fíjense, primero la fuerza que está actuando acá del muchacho, del alumno, ¿no? Después tenemos una fuerza que es la fuerza gravitacional, mg, y después tenemos otra fuerza que es la normal, porque está apoyada en un plano, ¿no es cierto? En un plano, ¿sí? Y no estamos considerando la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a ver después. La fuerza de fricción por ahora no existe, ¿no? Esa fuerza de fricción. Entonces, si nosotros analizamos todas las fuerzas que están actuando, después hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es imaginar este objeto solamente en un punto y dibujarlo sobre unos ejes X, Y. Entonces, todo ese objeto que está acá lo dibujamos acá en un punto. Y sobre esos ejes ponemos todas las fuerzas que están actuando. Por ejemplo, T está actuando, ¿qué más? Está actuando N, ¿sí? N, y está actuando acá en la fuerza gravitacional, Fg. Y después trabajamos con las leyes de Newton. Por ejemplo, en la dirección vertical, ¿hay movimiento o no? Entonces la sumatoria de la fuerza en la dirección Y tiene que ser igual a 0. N menos Fg tiene que ser igual a 0. En la dirección X, ¿hay movimiento? Sí, bueno, entonces esta sería la primera ley. En la dirección X hay movimiento, se acelera el objeto, entonces trabajamos con la segunda ley. Entonces, el sumatorio de las Fx igual a masa por aceleración en la dirección X. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tengo en la dirección X? ¿Qué fuerzas tengo? Y bueno, tengo T, y tengo la masa del objeto y tengo la aceleración en X. Entonces, ¿cuál es la aceleración que voy a tener en X? Va a ser igual a T sobre la masa. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros vamos analizando, ¿no es cierto? Analizando cuáles son las situaciones, ¿no es cierto?, que se nos están presentando, ¿no? Bueno, lo mismo que les dije yo ahí está acá. ¿De acuerdo? Bueno, acá es lo que yo le decía. Por ejemplo, no siempre la normal, bueno, acá le llaman normal N, no siempre la normal es igual al peso, que lo habíamos analizado, a mg, a la fuerza gravitacional. No siempre es eso. En ese caso, hay un libro, el profesor apoya su mano sobre el libro, bueno, pero el libro está en reposo. Bueno, entonces la sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a 0. No hay fuerza, no hay aceleración. ¿Está bien? Entonces, ponemos que acá está N, que es la fuerza normal del plano sobre la superficie, y acá no se ve muy bien. No puedo ver muy bien qué dice. Esta es la fuerza gravitacional. Y esta es la fuerza del profesor. Fuerza del profesor. Profesor a alumno también puede ser, ¿por qué no? La fuerza del profesor. Muy bien. Entonces, si ese libro está en reposo, la suma de las fuerzas me tiene que dar 0. Entonces sumo N, Fg menos F, entonces N va a ser igual a Fg más F. ¿De acuerdo? No siempre N va a ser igual al peso. N es la fuerza que aplica el plano de apoyo sobre el libro. Acá hay otro sistema en equilibrio, por ejemplo, un semáforo que está suspendido de 2 cuerdas. Nosotros acá planteamos un sistema en equilibrio donde las fuerzas, 3 fuerzas me tienen que dar 0. Un equilibrio es esto, ¿no? Es sumatoria de las fuerzas igual a 0.
Este es el diagrama de cuerpo libre que nosotros analizamos en este punto, consideramos ese punto, vemos todas las fuerzas que están actuando. Acá va a haber una fuerza de tensión, esa es la acción, la reacción va a estar conectada, va a estar acá. ¿Sí? Si nosotros analizamos en el semáforo, ahí vamos a tener las tres fuerzas. T1, T2, T1, T2 y T3. Ya fallando los anteojos. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? Cuando tenemos esa situación, ¿qué hacemos? Bueno, en esa situación, lo que tenemos que hacer nosotros para trabajar, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, descomponer la fuerza en dos direcciones. En X, este va a ser T2X. Acá voy a tener otra fuerza, que va a ser otra componente de T2, que va a ser T2Y. Voy a tomar la otra componente de T1Y, T1Y y T1X. ¿Está bien? Entonces ahora, una vez que yo descompongo, esta no me hace falta descomponerla, descompongo y analizo. Como en este caso, este punto, por ejemplo, este punto A, que nosotros pusimos acá en el centro de eje de coordenadas, como en este punto se cumple que está en equilibrio, entonces todas las fuerzas en X y en Y me tienen que ser igual a cero, por una cuestión de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, sumatoria de la fuerza en X tiene que ser igual a cero. Sumatoria de la fuerza en Y igual a cero. Una vez que yo las descompongo, sumo lo que tengo en X, sumo lo que tengo en Y, igual a cero, y ya calculo, en este caso, me piden calcular la tensión que hay en la cuerda 1 y la tensión que hay en la cuerda 2. Estas son algunas de las aplicaciones de las leyes de Newton. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Un coche, un auto en un plano inclinado, ¿sí? Dos bloques que están conectados y hay una fuerza sobre la masa 1 y se empujan. Fíjense que esta es la situación que le dan. Entonces nosotros tenemos que analizar qué es lo que pasa en cada uno de los bloques. ¿Sí? Por ejemplo, en el bloque 1 está la fuerza gravitacional del bloque 1, la fuerza normal de la superficie sobre el bloque 1, la fuerza que está actuando, y acá va a haber, fíjense que este bloque empuja el bloque 2, y el bloque 2, por principio de acción y reacción, le devuelve la tensión al bloque 1. Entonces ahí va a estar, esta va a ser la acción y esta va a ser la reacción. Van a ser de la misma intensidad, pero sentido contrario. ¿Sí? Como el bloque se acelera en la dirección X, entonces la sumatoria de la fuerza en la dirección X de cada bloque tiene que ser igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Y en la dirección Y, la aceleración es igual a cero, entonces la sumatoria de la fuerza en Y en cada bloque tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Este es un ejemplo muy importante. La persona que pesa un pez dentro de un ascensor, mírenlo, está interesante esto. ¿Qué pasa qué es lo que pesa el pez cuando el ascensor acelera hacia arriba, acelera hacia abajo o se mantiene a velocidad constante o en reposo, ¿no? Bien, la máquina de Atwood. La máquina de Atwood, estos son objetos de diferentes pesos, están conectados por una polea, ¿no es cierto? Primero se hace el diagrama de cuerpo libre, se analiza las fuerzas que están actuando sobre ellos y se arman las ecuaciones. Por ejemplo, en la dirección Y de la masa 1, la masa 2, se arman las ecuaciones y se determina la aceleración. Esta máquina de Atwood hace que estas dos masas estén conectadas por una cuerda inextensible, una cuerda ideal. Solamente lo que hace es que esta masa se mueva igual que la otra. Si esta masa se acelera hacia arriba, la otra se va a acelerar hacia abajo y viceversa. Eso es lo único que hace la cuerda. Si esta masa se acelera hacia arriba, esta otra se acelera hacia abajo, ¿no? Entonces la aceleración de las masas que están vinculadas a través de las cuerdas es exactamente la misma. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Acá tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre, unos ejes X, Y,
¿no es cierto?, para cada una de las masas y analizar con las leyes de Newton primero si hay aceleración o no hay aceleración. Una variante de la máquina de Atwood es este plano inclinado. La polea lo único que hace es transmitir la fuerza a través de la cuerda entre una y otra, ¿no es cierto? Lo único y hace cambiar que la magnitud de la fuerza va a ser igual, pero hace cambiar que la fuerza cambie de dirección. ¿Sí? Hay una variante ahí y da para terminar, bueno, una fuerza elástica, una fuerza sobre un resorte. Fíjense que si el resorte está en posición de equilibrio va a estar acá. Si yo lo alejo al resorte, lo saco de la posición inicial, tengo que hacer una fuerza externa al sistema. Este es mi sistema, hago una fuerza externa. Pero esa fuerza externa que hace que lo cambie de posición va a hacer que el resorte tenga una fuerza que sea igual a menos K por X. ¿Qué es menos? El menos es porque se opone a la fuerza externa. Fíjense que la fuerza del resorte va a intentar volverlo a la posición de equilibrio, ¿no? Y K es la constante del resorte. Y X es la posición donde está. Entonces, F, cuando aumente la posición, va a aumentar la fuerza. Cuando más lo estire, más me va a costar, ¿no es cierto? Más intensidad va a tener. Bueno, esto cumple con la ley de Hooke, ¿no es cierto? ¿Sí? Fuerza es proporcional a la deformación, al cambio de posición. Muy bien, y estamos terminando. Fuerza de fricción. ¿Qué es una fuerza de fricción? Cuando un objeto se mueve sobre una superficie a través de un medio viscoso, existe una resistencia al movimiento debido a que el objeto interactúa con el entorno. Esa resistencia se conoce como la fuerza de fricción y se debe a la naturaleza de las dos superficies. Por supuesto que si yo tengo dos superficies lisas, finamente pulidas, prácticamente esa resistencia va a ser menor. Ahora, si yo tengo dos superficies importantes, rugosas, va a ser complicado que se deslice un objeto sobre otro. ¿Es importante la fuerza de fricción? Sí, obvio. Nos permite caminar, correr, hacer deporte también, ¿no es cierto? Si no tendríamos esa fuerza de fricción no podríamos hacer nada. Fíjense ustedes que hablando de las superficies de contacto que hay, a nadie se le ocurriría ir a correr en un piso liso con zapatos, ¿no es cierto? Porque no hay posibilidad de detenerse, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver la fuerza de fricción. La fuerza de fricción que actúa sobre es un ejemplo que pone el Serway, un tacho de basura que se mueve hacia la derecha. Vamos a ver en esta gráfica donde tenemos la fuerza de fricción acá y la fuerza que hacemos nosotros, la fuerza externa. Fíjense que inicialmente el tacho está en reposo y nosotros empezamos a aplicar una fuerza sin moverlo, ¿no? Conforme la fuerza va aumentando la intensidad, va a ir aumentando la fuerza de fricción. Ahí tiene una S que es fuerza de fricción estática, ¿no? Que el objeto se mantiene en reposo. Veamos en la gráfica. Conforme aumente la fuerza F, también va a aumentar la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Y así va a llegar a un punto donde la fuerza de fricción va a ser máxima, ¿no es cierto? Si yo aumento F, la fuerza de fricción va a ser máxima y después de ese momento ya el objeto se pone en movimiento. Una vez que llegue al valor máximo de la fuerza de fricción estática, el objeto se pone en movimiento. Y fíjense que una vez que se pone en movimiento, esa fuerza disminuye, ¿no es cierto? ¿Sí? Se disminuye. Es decir, cuesta más poner en movimiento un objeto que mantenerlo en movimiento al objeto. Bueno, esa fuerza de fricción es directamente proporcional a mu, un coeficiente de fricción estático, ¿no es cierto? Y es directamente proporcional a la normal que es la fuerza que actúa del plano de apoyo sobre el cuerpo. Es directamente proporcional a N. ¿Sí?
Una vez que, esto es cuando está cuando está en reposo, ¿no es cierto? Estático. Entonces, F es fricción estática, es menor o igual a mu, coeficiente de fricción estática, por N, la normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando llega al valor máximo de la fuerza de fricción estática, va a ser directamente proporcional a la normal, multiplicada por el coeficiente de fricción. En el caso que se ponga en movimiento el objeto, ¿sí? Ya vamos a tener una fricción cinética, entonces el coeficiente de fricción cinético, ¿no? Acá, coeficiente de rozamiento, los mu, coeficiente de mu, estos son los mu. Algunos, por ejemplo, a ver si lo puedo agrandar, ya veo ya veo el chat que me están escribiendo. Algunos de los ejemplos, fíjense, A0 y A0, A0 y A0, mu estático y mu cinético. A ver qué otro más que sea más grande. Goma sobre cemento. Miren cómo cambia el coeficiente de fricción o el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Otro más. Madera, a ver, hielo sobre hielo, que es casi sin fricción. Miren, cuando nosotros a veces modelamos un objeto deslizando sobre hielo, es casi que decimos que no tiene fricción. ¿Sí? A ver, el profe puede seguir subiendo el PDF de las unidades. ¿Cuáles unidades, che? Ya lo subimos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿De qué depende lo mu? Acá, coeficiente de rozamiento. ¿De qué depende? Bueno, son unidades adimensionales. ¿Qué significa adimensionales? Que no tienen unidades, básicamente, ¿no es cierto? Coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento. No tienen unidades. Los valores dependen de la naturaleza de la superficie, como lo indicamos en este ejemplo acá. Depende de la superficie que están en contacto. Generalmente, mu cinético, el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el coeficiente de rozamiento estático, y dice que son independientes de las velocidades relativas de la superficie y también son independientes del área de las superficies en contacto. Esos serían más o menos estoy leyendo los chats acá. Puedes seguir subiendo los PDF de las unidades y yo no sé si le sirve o no le sirve. Es más fácil para poder ir tomando nota de clase a medida que va hablando. Sí, profe, o sea, a mí particularmente sí me sirve porque mientras usted da la clase lo tengo acá al lado y voy tomando nota. Ah, O bueno. sea, sobre su PDF, digamos. Bueno, entonces sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, se me fue la hora. Abro el chat para que hagan preguntas. A Profe, ver, ¿qué decimos acá? También hay algunas cosas que no llego a marcar. Bueno, dale, vemos. Sí, lo escucho, alumno. ¿se puede directamente hacer parcial con los PDF que usted da o necesitamos leer el survey, por ejemplo, y hacerlo más detalladamente? Y por ahí te conviene, sí, leerlo un poquito al Serway, porque hay algunos temas que no podemos llegar a ver nosotros. Claro. Así que... O sea, pueden entrar temas que nosotros no hayamos visto directamente en clase. Y los exámenes tienen que ser a programa completo, ¿no es cierto? A veces no vamos a llegar. ¿Cuándo serían los parciales? Dijimos el 29 de abril aproximadamente. ¿Sí? A ver qué hay acá. Bueno, esta semana entrarían, profe, ese López, parcial? ya te contestó, Franco. López, esta semana que viene vamos a abrirlo para que se anote.
¿De acuerdo? En el aula virtual. Creo que lo vamos a hacer en el aula virtual. Franco, ¿me preguntabas? ¿Qué temas entrarían al primer parcial? Hasta la unidad número 6. La clase que viene vamos a ver las 5 y las 6. La clase que viene, acuérdense que la semana que viene es Semana Santa, así que no nos vamos a ver, nos encontramos la próxima semana. Matías. Profe, ¿hay un grupo de WhatsApp o algo? No, desconozco. Muchas gracias. Sí, acá me pregunta si va a haber clase de consulta ante el parcial. Sí, va a haber clase de consulta, no es obligatorio, va a haber clase. En el caso que no podamos, vamos directamente al recuperatorio. Sí, sí, correcto. La unidad 1 entra, no. Acá no sé, están preguntando ya cosas particulares de ustedes, si hay WhatsApp y esas cosas. Bueno, ahí estamos. Franco, no sé si bajas, Matías, si querés hacer alguna pregunta o bajamos la mano. Y me queda otra mano. Richard, escucho. Hola, profe, ¿qué tal? Profe, yo tengo 2 prácticos desaprobados, los trabajos prácticos y el resto aprobado. ¿Puedo entregar lo que tengo, o sea, intentar convalidar lo que tengo y rehacer lo que estoy desaprobado nomás? Si tengo forma de mostrar. Sí, 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 sí. Dale, gracias, profe. Nada. Quienes tenemos promo teórica nos van a agregar un drive. Sí, 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 vamos a ver quiénes son los que rinden, teórico, quiénes rinden práctico y quiénes rinden teórico práctico. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Sebastián, ¿cómo andás? ¿Tiene Muy alguna bien. pregunta, Sebastián? No, era solamente para evacuar esa duda del Una broma. agrupamiento. Sí. Sí, no, puede ser que tenga alguna duda también. No, el tema del agrupamiento, seguramente lo vamos a terminar haciendo, como todos los años, directamente adentro del aula virtual, que ya queden armados grupos. Claro. ¿Sí? Así que Sí. bueno, eso en cuanto lo coordinemos con el profe, eso hay que ver si vamos a definir algún tipo de grupo nuevo, porque resulta que hay muchos que son ingresantes que están en el curso, profe. Te quería aclarar eso. Bueno, sí, Gente que, no sé qué vamos a hacer con eso. yo veía la clase del teórico muy, muy clara, pero muy rápida. Yo no sé las personas ingresantes cómo van a seguir eso y sobre todo en los parciales. Y las preguntas que hacían con respecto al tipo de parciales, le quiero aclarar que el profe cuando hace parciales multiple choice tienen que saber mucho porque si no 20 preguntas en pocos minutos no la van a responder. Entonces, cuidado con anotarse por acá en un curso tan veloz como este cuando son ingresantes. ¿Sí? Eso me pidió el director Niveiro que le informemos quiénes son los alumnos. Yo le dije ya entre semana, porque justo la semana pasada me dijeron, y bueno, yo los voy a dividir. Hoy probablemente a la tarde deje armado la encuesta para que cada uno se catalogue en un grupo. ¿Sí? Así que luego después hablamos, profe, pero Sí, no quería dejar sí, pasar porque hablamos. cuanto antes tenemos que dejar separado eso. Sí, yo casualmente hablé de eso de los alumnos ingresantes. Bueno, ya están en el curso, ya veremos cómo los hacemos. Teóricamente no deberían estar, pero bueno, ya están. ¿Qué va a ser? No sé. ¿Cuántos prácticos son? Y ahí está la diferencia. El año pasado hicimos 4 prácticos. Y este año hay que hacer 15 laboratorios. Ahí, Claro. bueno, eso según Sí. lo que acordamos por ahí con el profe que íbamos a hablar con Niveiro, porque Sí, no, pero 15, eso, claro, es muchísimo. Eso es muchísimo. Ya vamos a ver cómo lo organizamos. Así que después hablamos
Después hablamos por privada, Sebastián. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, les dejamos un recreíto de 5 minutos, ¿te parece, profe? Sí, sí. ¿Qué hora es ahora? Son las 11:06. Sí, entro 11:15 largo. A las 10 por ahí, si alguno quiere hacer alguna pregunta, y cuarto largamos. Bueno, bárbaro. A ver cómo hacemos con los laboratorios que tienen aprobados los anteriores. Bueno, ya les dije, ustedes mándenme por mail, ¿sí? Como una captura de pantalla, ahí en la parte de autogestión, donde dice física, donde puedan ver la nota del laboratorio y donde salga el legajo de ustedes, para corroborar eso. ¿Estamos? Profe, perdón, eso sale yo soy alumno regular, por ejemplo. ¿Eso Sí. está en autogestión? ¿Sale eso en Claro. autogestión? No, ¿En los si son laboratorios y alumnos, todo? no, escúcheme, si es alumno regular, Sí, es porque tiene aprobados los laboratorios. claro, Es sí. solamente para los alumnos libres. Por Ah, favor, los que son regulares, promoción práctica o teórica, no me manden. Solamente es para los alumnos libres. bien, bien, bien. ¿Estamos? Listo. Sí. Tienen que ver de achicar la pantalla. Un control scroll y va a achicar la pantalla. Cuando vos abrís el legajo, cuando vos abrís la autogestión, arriba tiene que estar el nombre y apellido y el legajo. Fíjate, me pone Candelaria. ¿Cuál es mi mail, profe? Dice, bueno, ahí le pongo L de Luis Gómez .frc.utn@gmail.com. Ahí lo pongo en el chat. Los que somos regulares no tienen que mandar fotos, no. Regulares y o promociones no. No manden nada. Solamente Profe. para los libres. Solamente para los libres. Profe, disculpe. Yo tenía promoción teórica y rendí 2 veces mal el final. No pasa Y nada. sí, o sea, tengo que mandar en promoción teórica. O sea, yo estaría en No. promoción teórica y... Si vos tenés la promoción teórica, no vas a rendir teórico. Tenés que tener la Claro. promoción. Depende del año que promocionado también. Sí, En si el es 2021. 2021 creo que estamos ahí justo. Sí. Bueno, entonces, o sea, tendré que yo rendir los prácticos. El Nada práctico, en más. realidad. Exactamente. Nada más. Bueno, gracias, profe. Bueno, bárbaro. Profe, una consulta. Sí. Entonces, los que tenemos la promoción práctica, por ejemplo, yo tengo la promoción práctica del año pasado, ¿tampoco vamos a tener que hacer los prácticos de este año o sí? No. Los laboratorios, vos te referías al examen parcial práctico. No, yo me refiero al examen parcial práctico, sí que no lo tengo que hacer. Yo me refiero a los laboratorios, al trabajo No, práctico. tampoco, no, si ya estás promocionado en la parte práctica. No, O sea, no, solo rindo los 2 teóricos. Exactamente, nada más. Bien, gracias. Profe, disculpe, un segundo más. Cuando sacan la captura de pantalla de las notas, ¿no se ve el legajo? ¿O hay alguna otra forma de sacar? Porque no se puede correr el cuadrito de las notas, no se puede bajar ni nada. Se ve el nombre igual. El nombre sí se Bueno, llega a ver, pero el legajo no se ve. Bueno, ponele el nombre. Dale, Profe, gracias, yo le profe. mandé un mail aclarándole eso. Y que están las Claro. notas, está el nombre y después se me legajo porque justo no se veía ahí. Y bueno, Claro. están las notas que saqué para mostrar mi promoción. Ustedes están hablando de autogestión 4, ¿no? La pantalla Sí. de colores. Sí, de autogestión En 4. autogestión 3. Esa Pero es la que nosotros necesitamos. no está más habilitada autogestión 3 para las Si tocan notas. el botón, me parece que si tocan el botón que dice autogestión 3, le vuelve para atrás. No está para ingreso. Si no está más habilitado, bueno, no. No, profe, no está Está, más pero no te habilitado. deja elegir otros años. Claro. Claro, sí, no se puede ver años atrás.
Autogestión 3, yo también intenté por otra materia y no podés ver años atrás. Lo único que podés hacer, digamos, es ver en lo que estás inscripto este año y hasta ahí nomás, tampoco te da muchas opciones. Ya vamos a Bueno, reclamar en el departamento a vamos, ver qué pasa. sí, vamos a ver porque si no, Porque esa dejaron sin pantalla soporte. es una pantalla media. Tiene que haber otra forma de justificarlo, seguramente con comunicación directa o algo por el estilo. Enviándolo, ya voy a consultar yo a ver cómo lo va a manejar, pero imágenes que sean muy grandes, así que no sean de una pantalla que se pueda corroborar realmente las notas que tiene, no nos sirven. Ya he recibido yo alguna de autogestión 4 y no sirve porque no aclara nada, o sea, uno no sabe exactamente qué nota está viendo. Claro. Bueno. Están hablando ahí de la autogestión 3. Muy bien. Bueno, entonces yo los dejo, los despido. La semana que viene, Sebastián, tenemos Semana Santa, no vamos a tener clase. Nos vemos de acá a 15 días. ¿Eh? Sí, ¿Estamos? perfecto. Bueno, Bueno, veamos que la tengan hora de buen fin nuevo, a de ver, así Dale. le damos un minuto a los alumnos. Profe, lo Dale. despedimos, yo le voy a decir Buen que los fin de chicos... semana, feliz Semana Santa y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, alumnos, vamos a ver qué horario es. Son las 11:02.